Hola, ¿qué Muy tal? buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Marisa. Bien, día lluvioso hoy. Mira, Sí, sí. Sí, disfrutando de esta primaveral realmente, ¿no? exacto, Porque exacto, esta es la verdadera naturaleza de la primavera. O sea, el cambio, exactamente, sí. exacto. Y nada, buenos días a todos o, Exacto, bueno, sí, sí, o buenas tardes quizás en algún caso. sí. Bueno, hoy nos proponíamos hablaros de la función solar, ¿no? La función solar como principio identitario, como nosotros pertenecemos a... Bueno, el Sol en nuestra cultura tiene una reverberancia importantísima en la medida en la que mucha gente no entiende de astrología, pero si le preguntas qué signo zodiacal tiene, te dice rápidamente si es Tauro, si es Géminis, si es Cáncer. Y esto obedece a dónde está el Sol, obviamente, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el Sol nos muestra nuestras cualidades, cómo se expresa ese Sol, dependiendo mucho de en qué lugar esté, ¿no? En qué casa esté, qué cualidad tenga. Um, Todo esto nos va a dar la diferencia, porque cuando hablamos, por ejemplo, Géminis o Cáncer, nos parece bueno, que es una cualidad estanca y que siempre se expresa de la misma forma. Y qué lejos de la realidad, ¿verdad, Ana? O Y sea, en tanto. realidad, Nada es lo que parece. exacto, nada es lo que parece. Tenemos mucha tendencia a tipificar, ¿verdad? A decir, ay, Sí, mira, como los soles en Escorpio, por ejemplo, yo escuchaba ayer sí, a alguien decir, oye, es que los soles en Escorpio, y digo, hombre, depende de tantas variables ese sol, sí. ¿verdad? O alguien dice, es Escorpio. Uy, Guay, por ejemplo, exacto. Sí, y ¿no? fíjate, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me ha pasado que he cambiado, tengo una percepción, bueno, como en todo en la vida, ¿no? Uno va evolucionando y va teniendo percepciones diferentes. Escorpio. A mí el sol en el Escorpio he tenido alguna época en mi vida que tenía ciertas resistencias y sin embargo con el paso del tiempo me gustan en realidad me Claro, y gustan sobre todo, todos, ¿eh? Porque la claro, particularidad, sí. ¿sabes? Y sobre todo Sí, cuando sí, di. estudias astrología, pues, Exacto. ahí te das cuenta, te abre una tolerancia impresionante. Total. Y además también nos muestra un poco la función, ¿no? La interrelación de todos los soles. Porque si, por ejemplo, pensamos, es como una secuencia, o sea, un sol en Aries, un sol en Tauro, un Exacto, sol en Géminis, es una secuencia vital de proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese exacto. sentido, creo que cualquier sol en cualquier lugar también una oportunidad para quien lo observa de tomar asuntos personales también, ¿no? De enriquecer su propio sol, ¿verdad? Totalmente, porque creo que ahí es donde estamos todos, ¿no? Claro, estamos hablando de 12 meses al año y tenemos 12 signos Exacto, y justamente son lo que le llaman los 12 aspectos del humano o las 12 conciencias que el humano exacto. está en el camino de desarrollar. Por lo tanto, aunque no seamos ese signo, Claro, podemos tener también otros planetas en ese y signo. Y tanto. aún y así, si no fuera así, igualmente forma parte del colectivo, ¿no? Sí, Del sí, colectivo totalmente, humano. totalmente. Y además, fíjate, yo, por ejemplo, no sé si te ocurre a ti, pero yo, en mi familia, yo soy Géminis, en mi familia estoy rodeada de Tauros, Mira, que mi sol sideral sería Tauro. Bueno, y eso no vamos a ujú, entrar en esto, pero es curioso porque es como que la vida te trae tanta información para tu propia evolución, para tu enriquecimiento. Y el sol quizás por su naturaleza, que nos habla de nuestro propósito, de nuestro brillo, de nuestra identidad, quizás es el que más relevante nos parece. Indudablemente es muy importante en nuestra vida, ¿verdad? claro, De la misma manera que la luna es la parte emocional o Saturno la parte estructural, la realidad es que el sol es lo que nos hace ser vistos. Y también, mira, hay una cosa que esta mañana me planteaba cuando iba a abordar el tema este del sol. Yo te quería comentar a ti, el sol como identidad también necesita ser reconocida. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, un niño con un sol puede tener el sol en Leo, que pareciese que el sol en Leo es el rey del, ¿no? Y sin embargo, si ese niño ha estado en un entorno donde no ha sido reconocido, donde no ha tenido la oportunidad de que su identidad se haya expresado de una forma creativa o expansiva, pues es decir, lo relacional es tan importante. ¿Eh? Y totalmente. quizás en la carta, en relación al Sol, podríamos ver cómo este Sol está relacionado con otros planetas. Pero claro, 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 ¿verdad? claro. Quieres decir que a lo mejor si no ha tenido ese reconocimiento es porque ese sol tiene una posición particular, ¿no? O una Exacto, relación planetaria particular que exacto, es el que hace vivir la experiencia de no ser reconocido, ¿no? ¿Te exacto, sí, refieres sí, a sí. eso? Sí, Sí, ¿verdad? efectivamente, Fíjate, efectivamente.
Claro, muchas veces pensamos lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Todo lo miramos en ese rango Sí, en esa dualidad, ¿no? la dualidad. Y además, y luego tendríamos que hacer un esfuerzo por comprender que en la línea de nada es lo que parece, que a veces hemos venido a experienciar esa negación. O sea, que el entorno, Totalmente. ¿verdad? Mm, mm. Sí, Claro, es que de alguna manera para poder aprender el reconocimiento, ¿vale? Que de hecho la palabra reconocimiento es reconocerse, fíjate, exacto. ¿no? O sea, pasa por vivenciar esa validación externa, esa atención que te da el otro y la negación de eso, porque Exacto. justamente ambas cosas son las que permiten entender lo que es el reconocimiento. Y además es un impulso también, en un sentido o en otro, en una Claro, dirección o en otra, pero es un impulso. Aquel que es negado también tiene el recurso de a lo mejor vivir más introspectivamente, reconociéndose a sí mismo, ¿no? Dándose a sí mismo el exactamente. lugar, ¿no? Claro, es llevarlo al reconocimiento, al Exacto, reconocerse a sí mismo, ¿no? Claro, cuando no exacto, tienes cuando tienes la negación fuera, inevitablemente tienes que ir hacia adentro, ¿no? Pero claro, esto exacto. ya son procesos iniciáticos, procesos evolutivos dentro de la propia persona. Y claro, es por eso que es muy interesante saber que cuando tenemos el otro lado de la moneda, que no es la que nos es grata, Claro, ¿vale? De tomarlo como una oportunidad de decir, uy, entonces, a ver, ¿esto qué es lo que me está diciendo la vida con esto, ¿no? exacto. Lo tengo que Sí. encontrar dentro de mí, efectivamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues con Ana nos planteábamos, para que sea accesible y para que hacernos entender mejor en la medida de lo posible, hablar del el primer cuadrante, o sea, la carta, el Redis está... Ahora Ana os mostrará una carta, ¿verdad, Ana? Sobre la distribución del espacio en la carta. Y entonces habíamos pensado hablar del primer cuadrante inferior, que sería lo considerado inconsciente, porque es también el proceso nocturno, y tocar el cuadrante, la casa 1, 2, 3, que si nos basamos en cómo se inicia, sería Aries, Tauro y Géminis, que estaríamos hablando de 3 elementos de los 4. Sería fuego, tierra y aire. Y entonces dejaríamos para un próximo encuentro los siguientes, que sería Cáncer, Leo y Virgo. Esta sería la disposición, para que entendáis, ¿no? Eso es, ahí Exacto. partiendo desde donde está, eso es enmarcación, Esto es la línea del ascendente exacto, y aquí tenemos el meridiano. eso es, sí, sí. Y esto depende de la zona geográfica, del mismo modo que el ascendente es el que depende de la hora de nacimiento. Y Entonces, sí, sí, claro, perdona, Marisa se refiere a estos tres primeros. exacto. Visto que esta partición, esta distribución, que es una cruz, Ujú. nos lo reparte en cuatro zonas que le llaman los cuatro cuadrantes. Entonces, esto cuando uno empieza a estudiar astrología es básico conocer la estructura de la carta para entender esta geometría dentro de la astrología, ¿no? Claro, Y como dice Marisa, pues aquí tenemos el signo de Aries, luego el signo de Tauro y luego el signo de Géminis dentro de esta primera partición, es el primer cuadrante que está relacionado con el impulso. exacto, Luego teníamos aquello que decíamos también, ¿no, Marisa? De que aquí es lo que le llaman el horóscopo en reposo. Empezamos por Aries, porque exacto, es el punto cero vernal, que es el eso inicio es. del equinoccio de primavera, y por eso el Ujú. horóscopo empieza por el signo de Aries. Pero tú puedes tener cualquier otro signo ahí, que es por eso que cada uno también tiene su ascendente en función de esa hora de nacimiento y ese lugar de nacimiento. Y Sí, por lo sí. tanto, bueno, no sé si quieres explicarlo tú, No, Marisa. no, quería comentar eso, justamente esto que estás diciendo tú perfectamente, que el hecho de que lo iniciemos, que ese Redis aparece con ese Aries, Tauro, Géminis, la realidad es que en nuestra carta natal puede aparecer cualquier otro signo. De hecho, puedes tener otro ascendente. O sea que digo lo mismo que tú estabas diciendo. Esto era Sí, con la cosa de que aunque tengas otro signo, vamos a imaginar que tienes Libra como ascendente, igualmente esa casa es la primera, sería la primera casa. exacto, Y la primera casa tiene la energía de este primer signo en el horóscopo en exacto. reposo, que es Aries. Por lo tanto, Sí, aunque tengas un ascendente en Libra, es Libra en la casa uno con características de la primera casa que se refiere al yo.
Sí, en sí, este caso, ¿no? Y luego, secuencialmente, pues tendrías otro signo que entraría en la casa 2, siendo la casa 2 una casa que se refiere justamente a lo que es el valor, los recursos, exacto, los talentos. Por eso, siendo el valor, también es la casa donde miramos, por ejemplo, la economía, ¿no? Entonces, exacto, siendo de Tauro, si tú tenías un ascendente en Libra, tendrías un signo de Escorpio en esa casa 2, ¿no? Entonces ahí tomaría características de que justamente ese Escorpio va a matizar lo que es el área de la economía o el área de los valores o exacto, recursos en ti que son más bien de esa energía Escorpio o talentos, ¿no? Y van justamente a poder definir esa zona de la carta, ¿no? Y después en Géminis, que es la tercera casa, tendríamos la energía que está relacionada pues con la educación, con la comunicación, con el entorno. Por lo tanto, si queremos ver un poquito cómo ha ido nuestra educación, el signo que vendría después de Escorpio, que sería Sagitario en este caso, pues es cómo vamos a interpretar cómo ha ido esa educación o de qué manera tenemos nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Que sería al estilo del signo que tengamos ahí en ese lugar. exacto. Además, mira, también comentar, al hilo de lo que tú decías, que, por ejemplo, este primer Aries es un signo cardinal. Por tanto, un sol en Aries es un sol de movimiento, de dirección muy concreto, ¿no? Por ejemplo, Tauro es un signo fijo y Géminis es un signo mutable. Es decir, Tauro sería un signo más de conservar, de cuidar lo que ha construido, y Géminis es lo mutable, lo que da lugar a otra cosa, a través del pensamiento, ¿no? Y ¿Mm? así sucesivamente, porque estos cuatro cuadrantes se van a repetir. Es decir, luego Cáncer, nos iríamos a Cáncer y también sería un signo cardinal, luego mutable y luego, perdón, luego fijo y mutable. Y esa secuencia se iría repitiendo en los cuatro cuadrantes, ¿verdad, Ana? Exactamente, Ajá, exactamente. Y eso es lo que le llamamos modalidades. Las modalidades exacto. cardinal, fijo y mutable. Mutable, efectivamente. Luego ya tenemos los elementos, ¿no? Y los elementos Exacto, tiene otra partición, pero siempre hay tres también del mismo elemento. Tenemos Aries, Leo, Sagitario, Tauro, ex- Virgo, Capricornio, Géminis, Libra, Acuario y Cáncer, Escorpio y Piscis, ¿no? eso Y es. entonces eso también nos permite afinar la interpretación porque donde hay fuego hay energía, donde Exacto. hay tierra, pues eso, queremos concretar las cosas, materializarlas, es la manifestación de la idea inicial. Ujú, En aire, pues ya tenemos esa parte del pensamiento o de lo relacional, ¿no? O ujú, sea, la parte más mental, y en agua tendríamos lo que es nuestra parte emocional. exacto. Sí, efectivamente. Entonces vamos a por ir definiendo el sol, entonces en las posiciones, Sí, tú misma. ¿sí? Sí, Vale, entonces bueno, vamos a hablar, voy a sacar ahora este gráfico sí. y nada, vamos a hablar ahora en el caso de que alguien pues tengáis un sol en el signo de Aries, ¿vale? Entonces, bueno, más allá de lo que podéis encontrar en los libros, lógicamente, que hay muchos libros de astrología para iniciar, o sea, lo que es un principio para aprender astrología y realmente, pues bueno, es algo muy, muy ameno, muy fácil, pero vamos a intentar a darle una profundización al sol navegando y viajando por los signos, ¿verdad, Marisa? Exacto. Vamos a intentar Sí, darle sí, sí. un poco, un matiz, un Esa poco más, cualidad, ¿no? sí, un poco más ameno, más divertido, ¿no? Sí. Bueno, entonces el Sol en Aries, pues justamente como es un signo que es cardinal, que nos habla de propósito y también al ser de fuego, ahí es donde impera lo que es lo energético, em, viene a hablar de lo que es la identidad. O sea, la identidad, de hecho, está plasmada en los signos de fuego
inicialmente. O sea, tanto Ujú. Aries como Leo como Sagitario tienen que ver con la identidad, es decir, con el individuo que somos. Solamente que cada uno de los signos va a hablarnos de una parte que se añade a la secuencia, ¿no? Entonces, Aries es la parte más física, es la parte justamente del Aries donde entendemos que el cuerpo es un cuerpo energético, es un cuerpo con mucha energía, perdón, mejor dicho así, son personas con mucha energía a nivel físico. Y también hay la cualidad esta de ser personas iniciadoras de asuntos, de actividades, tienen ese impulso, o sea, la energía acompaña muchísimo y el cuerpo acompaña mucho también la idea que tiene Aries de iniciar algún asunto o algún proyecto, ¿no? Y refleja básicamente lo que es el principio de yo, que es el principio de ego. Esto es lo Ujú. que tendríamos en Aries. Luego ya, cuando llegue el momento, pues ya hablaríamos de Leo, que es la parte emocional del individuo que se incorpora a esa personalidad, y Sagitario sería la parte más mental, pero más también de mente abstracta al individuo, el que ya empieza a mirar una parte más espiritual, ¿no? Como Exacto. individuo, como identidad. Y es curioso porque esto, por ejemplo, también nos llevaría a entender, por ejemplo, el inicio del fuego, ¿no? Cómo se inicia el fuego, cómo se consolida el fuego, Leo, y cómo el fuego da lugar a la luz, Sagitario, ¿no? Ay, totalmente, Marisa. Fíjate que dentro de la astrología un poco filosófica y espiritual, a Aries se le nombra el fuego por fricción. O sea, Fíjate, claro, justamente cuando pensamos, por ejemplo, en el hombre prehistórico y lo que era el principio del fuego, que era con dos piedras o con dos exacto, maderas, ¿no? sí, Pues ese inicio de esa chispa, la chispa que buscamos para que el fuego se inicie, eso es lo que es Aries. Es por eso que se le atribuye la capacidad del instante. O sea, esta cosa que, ¡guau!, una parte de intuición que es instantánea, es ¿vale? verdad, Porque sí. Aries tiene esto, o sea, no puede permanecer nada en el tiempo. Aries es ahora, es Sí, aquí y sí. ahora, tal Es cosa. impulso, ¿no? Es como un impulso que le Sí, invita a iniciar. Mm. claro, es la vida, o sea, justamente este primer cuadrante que es el del impulso y además la línea debajo del ascendente es una parte inconsciente del humano, Claro, justamente el impulso impera a lo que es la vida o la muerte, es algo como muy del espíritu, o sea, exacto, vamos a manifestarnos, ¿no? O sea, para manifestarnos entramos en esta existencia y ahí hay que sobrevivir, ¿no? Es por eso claro, que Aries también tiene una gran capacidad a la supervivencia sí, y una rapidez enorme para sobrevivir. Es impresionante. Yo lo he podido comprobar, ¿eh? O sea, sí, con sí. personas, también con otras posiciones en Aries, ¿eh? Pero de tener como, wow, esta rapidez y esta instantánea para lo que son asuntos que tienen que ver con la supervivencia, ¿no? Y esa especie de naturaleza ejecutiva, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. sí, sí, sí. Exactamente, al ser cardinal. Claro. Y después otra cosa interesante, pero esa cualidad de fuego, aparte de ser cardinal, porque por ejemplo también cáncer es cardinal, pero es otra, o sea, es otra forma Claro, porque es agua, Exacto. Entonces, por claro. ejemplo, otra cosa importante en el caso de Aries es que ese inicio, que se inicia en la casa uno, depende de donde se expresa, pues va a tener, como decía Ana antes, una cualidad diferencial en la medida en que, por ejemplo, un Aries en la casa 4 pues va a ser diferente a un Aries en la casa uno. ¿Por qué? Porque ya el propio lugar también le asigna una manera, ¿no?, de comportarse. Es un signo de fuego expresándose en una casa de agua, también cardinal. Posiblemente lo sistémico tenga una importancia. Claro, ahí es el área de experiencia lo que cambia, claro. Exacto, Es exacto. dónde lo vivo esto, en qué lugar voy a vivir estas experiencias, ¿no? Claro. Un poco dejar claro que el Sol, que tiene unas características determinadas en un signo determinado, depende de donde, en qué área nos toque expresarla, nos va a indicar un poco cuál es nuestro objetivo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro propósito? Claro, porque su función es la de iluminar la conciencia. O sea, Exacto. tenemos que en el sol, ahí, claro, lo que es la identidad solar, tiene una función relacionada con la conciencia.
Solamente que primero necesitamos esa personalidad, ¿vale? Que se integre, que entremos en una coherencia, ¿vale? Para que se brinde a esa conciencia que se expresa. Entonces, claro, la función solar nos puede hablar siempre de dos cosas, o bien, como normalmente se dice, que define nuestros rasgos principales de la personalidad, por eso cuando decimos soy cáncer o soy Géminis y tal, pues esto significa tal cosa. Eh, Luego también es recordar quién somos en esa participación de la humanidad como doceava parte. Siendo 12 signos, Exacto. si yo soy Qué bien. cáncer, Muy es interesante como eso. recordar la parte de lo que significa lo sistémico y cómo aprendo yo la gestión emocional dentro de la tribu o el clan y que forma parte de los 12 aspectos del humano Claro. Sí, sí, sí. que tenemos que desarrollar conscientemente, pero es como recordar esa parte de lo originario, de lo primordial, ¿no? Siendo lo primordial las 12 conciencias una sola. A eso me Exacto. refiero. Entonces, claro, el sol tiene esta doble función en parte, ¿no? O sea, podemos mirar perfectamente donde tenemos el sol como nuestra parte esencial. O sea, muchas Exacto. veces desde la astrología que define simplemente la personalidad, el sol, pues parece ser que es como tenemos que ser, pero claro, el sol no, el sol es. El Claro. sol no nos va a decir, en un momento dado es recordar quién somos, ¿no? Exacto. Pero es a eso a lo que me refiero, ¿no? Hay esta diferencia Sí. un poco. Tal vez es un poco como habitar ese espacio, ¿no? Esa identidad, ¿no? Es lo que Exactamente, decíamos antes, que depende de en qué lugar está tu Sol o cómo se relaciona con otros planetas, las dificultades con las que se encuentra esa identidad que ha venido a encarnar y a vivir una experiencia humana, exacto. pues eso es lo que tendrá que ir habitando de una forma determinada, con una conciencia, saltando ciertos obstáculos, ¿no? Porque obviamente aquí nos encontramos en un espacio donde todo vamos a tener que afrontar ciertos asuntos, ¿no? Yo creo que hemos venido aquí para experienciar y liberarnos de patrones ¿sabes? A tomar conciencia de lo que somos, de quiénes somos, etcétera. Y entonces, bueno, el sol va a ser una parte fundamental a la hora de permitir ser vistos también. Podernos Exactamente. expresar con voz propia. Y ese es un camino que se recorre a través del tiempo, ¿no? Por eso la experiencia es Exactamente. importante. O sea, la Mm, experiencia, tú naces en un momento determinado y obviamente no tienes nada que ver cuando tienes 20, cuando tienes 40, etcétera. ¿Por qué? Porque la experiencia es un valor que para tu identidad solar va a ser importante, ¿no? claro. Y además, fíjate que primero es llegar a ser visibles para luego darnos cuenta que en realidad no tiene absolutamente ninguna Ninguna importancia, importancia, que nuestra efectivamente. propia visibilidad es nuestro mundo interno, ¿no? Sí, esto, Y es... ¿sabes qué? Perdona, ¿eh? ¿Sabes que se me ocurre Sí, el sí, libro sí, de Coelho, El alquimista, ¿no? sí, Cuando sí, el personaje hace todo un trayecto donde se encuentra con mil problemas y etcétera, para buscar su tesoro, ¿no? Y hace todo ese recorrido, ¿eh? Se encuentra con situaciones muy complejas. ¿Para qué? Para luego volver a su lugar y mm, darse cuenta que el tesoro estaba ahí, ¿no? Pero no exactamente, podemos llegar al tesoro, a nosotros mismos a lo mejor, a reconocer lo que hay en nuestro sistema de una forma más virtuosa hasta que no hacemos ese camino, ese recorrido, ese exactamente, recorrido de pérdida. totalmente. O sea, en Por verdad, eso es el que se llama el camino de retorno, ¿no? sí, Después, sí. Y el camino del sí, héroe también, ¿no? De sí, dejarlo sí, para irte claro. a lo que convenga, para quizás luego volver, bueno, siempre volver. Lo ideal sería siempre volver, no a ese espacio territorial, sino a ti mismo, ¿verdad? Mm. Sí, sí, ahí en el sol, por lo tanto, tenemos tanto el personaje que somos Sí, como lo esencial que también somos. exacto. Esa es, exacto. Y fíjate qué Eh, buena época, ¿no? El Neptuno sí, en Aries, hablando de Aries, lo que decíamos antes de empezar la sesión. sí, El sí, sí. Neptuno en Aries nos está trayendo el recordar de hacer esa Integración, reconexión claro, con nuestra parte esencial también. O sea, claro. que nos veamos como personaje, que podamos ver nuestro personaje.
Bueno, es que yo no sé, pero yo creo que si no somos capaces de ver nuestras luces y sombras en nosotros mismos, difícilmente podemos entendernos, poder tener una sociedad más colaborativa, más cooperativa. Porque indudablemente lo primero que debemos hacer es ver lo propio. Porque si no, no estamos en realidad viendo más que nuestra propia proyección de sombra, ¿no? Muchas veces Exacto, proyectamos la sombra en otros porque no somos capaces de reconocerla, pero casi siempre lo que pensamos del otro habla más de nosotros que del mm, otro, ¿verdad? Y entonces lo totalmente. importante de tomar en cuenta que nuestra identidad, la totalidad, en realidad es lo que nos hace completos. O sea, esa experiencia y nos libera también de la traba, del juicio o yo qué sé, o de las limitaciones que puede representar todo eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que justamente esta ceguera es tan inconsciente que es que tampoco lo hacemos adrede, o sea, es No, que claro que sucede no. así. Claro, es por eso que es muy importante cuando hablamos de ser conscientes, es el hecho de poner atención Eso a es, lo que sentimos, de poner atención a lo que estamos pensando, de poner atención cuando nos dirigimos a alguien, qué es lo que estamos comunicando, pero más que qué es desde dónde nos ¿desde estamos dónde? comunicando. Exacto. Porque igual nos estamos comunicando desde una zona muy personal, desde una zona afligida, a lo mejor hablamos desde el miedo, a lo mejor... Entonces el ir observando eso es un ejercicio que al final te Total. permite ser consciente de ti mismo, ¿no? Eso es lo que llaman ser el observador de tu propia Mm, actuación, ¿no? Porque el exacto. único material verdaderamente con el que uno puede trabajar es con uno mismo, con su propia luminosidad solar, sus propios límites, cómo entiende la realidad. Y todo eso tiene que ver también con lo solar, ¿verdad? Totalmente. Bueno, vamos a por el Sol en Tauro. Así Venga, cerramos sí, con Géminis después el primer cuadrante. ¿Sí? sí, sí, mira. El sol en Tauro, pues es un sol donde el valor, la autoestima, lo que tienes, es muy importante para la naturaleza solar de Tauro. Es conservador, Claro. le Mm. gusta proteger lo propio, es cuidadoso con sus cosas. Bueno, es un signo de valor, realmente, ¿no? De valor. También de nutrirse. No, claro, Exacto. ahí forma parte del eje que tiene que ver un poco con el sentido de propiedad, ¿no? Y por lo tanto ahí es donde está ubicado el famoso deseo en Tauro, ¿no? Mm, Y, y claro, hoy lo estaba escuchando y claro, el deseo, que es lo que impera que nos falta algo, ¿vale? ujú. Es, es una cosa, pero cuando tú transformas el deseo en algo que se refiere a la aspiración, ¿vale? Aspirar a alguna cosa es aquello que quiero, ¿vale? Pero para, para añadir más valor. O sea, Claro. no es porque me falte, sino por añadir valor, por dar más valor, ¿no? Ahí estaría donde Ah, Tauro como identidad tiene un aprendizaje bastante grande en este sentido, porque el deseo es lo que puede hacer que la persona atesore cosas y guarde sí. cosas, ¿no? Buscando esa seguridad también material, Sí, también claro. una seguridad propia, ¿no? También, por Que, ejemplo, en su cualidad fija, si fuésemos al otro signo fijo, que sería Leo, fíjate que sería una secuencia muy interesante, ¿no? Porque ese inicial, esa parte inicial que tiene Tauro de identificación, de valorarse, de valorar lo que tiene, luego se transforma en Leo, en la identidad, ¿no? En cómo me identifico, quién soy, mm, ¿no? O sea, que es mm, eso que tú decías antes, esa especie de secuencia que tiene una coherencia muy interesante, ¿no? Como el sol, el primer sol es un sol primario, donde se realiza de una cierta manera, luego es consistente y luego ya se convierte en luz. Pues así mismo también en el sentido ya no, en este caso con elementos, podríamos ir viendo esa secuencia de transformación, ¿no? Donde sí. en lo fijo, en aquello que queremos conservar, cómo empezamos, que da lugar a la parte más individuación, de individuación, que sería Leo. Sí, es muy bueno eso, porque fíjate que también a veces en algunas personas es como que parece que es muy importante lo que tienen, como poco, o sea, según tengo soy, ¿no? Fíjate Sí, lo que has hecho tú, Tauro.
con Leo, ¿no? El siguiente Claro, signo fijo. claro, sí, Muchas sí. veces esto pasa mucho, o sea, el dar tanto significado a lo que uno tiene que cree que es eso. Pero fíjate qué curioso, porque estamos en el elemento tierra y pasa a fuego, ¿eh? El fuego todo lo transforma. Hay como una Exacto, transformación de aquello que originalmente valorábamos o teníamos presente. Y luego ya es transformado por el fuego, ¿no? Que le da otra cualidad, ¿no? mm. Sí, sí. Sí, debería de ser así. Debería Sí, de sí, ser. sí, sí, Esa sí, sí. sería la secuencia natural, pero bueno, luego vivimos como podemos y se dan las cosas como se dan. A veces tenemos la Exactamente. oportunidad de hacer transformaciones que nos ayudan a evolucionar y otras veces tenemos otras dificultades, pero en cualquier caso, creo que todo está bien, fíjate. Sí, y luego para, claro, para reconectarse esencialmente, Tauro ya es el poder contar con sus propios recursos y talentos innatos, ¿no? Es reconectar con esa capacidad también bondadosa y generosa, Sí, ¿vale? totalmente. Que puede dar y que puede Total. nutrir, por ejemplo, a otros a través de los propios recursos que siendo talentos, pues bueno, qué es lo que sabes hacer para poder compartir, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y esta sería la parte que le da una forma, ¿vale? Existencial a su propia existencia, valga la redundancia, ¿no? O sea, Sí, es sí, muy sí. interesante Y porque además es muy cuidador también, ¿eh, Tauro? Con las sí, personas que sí, tiene sí, cerca. Es sí, cuidadoso, ¿verdad? mm, Sí, sí. sí. Sí, pasa de buscar su propia nutrición y su propio alimento a convertirlo en cómo ahora voy a alimentar a otros, ¿no? Exacto, exacto. Mm, Sí, sí, sí. exactamente. Bueno, y ahora nos quedaría Géminis, el de este primer cuadrante, que te doy la palabra para que... es mi signo y entonces puede ser muy subjetiva y no. Ay, es mi ascendente. Fíjate. Bueno, entonces un sol en Géminis es alguien que justamente vive para poder interrelacionarse y en esa interrelación poder comunicar, ¿no? Poder comunicar, es decir, todo aquello que está en su propio pensamiento y desde la curiosidad de las cosas también poder escuchar lo ajeno, lo del entorno, al otro, ¿vale? Y cómo poco a poco también va reconectando con un tipo de comunicación propia que también es más esencial. Entonces es desde dónde comunico, ¿no? O sea, comunico desde mi centro, ¿no? O sea, al final. Pero inicialmente, claro, Géminis tiene que estar como buscando información. Por eso también Géminis son los campos de información y la curiosidad es el hecho de que cierto es que Géminis, pues bueno, también tenemos esa como capacidad de poder incluso tener 3 o 4 libros abiertos y los vas manejando en función de cómo vas avanzando, ¿no? Evidentemente tiene el peligro de dispersión también Géminis, ¿no? De querer abarcar demasiada información, Sí, pero cuando llegamos a ese punto de discernimiento, que también tiene que ver con Géminis, es decir, nuestro pensamiento ya es un pensamiento reflexionado antes de comunicar, entonces ahí es donde incluso se siente el propio movimiento como viene desde dentro, ¿no? Ya no es la mente que divaga buscando, sino que ya desde aquí yo decido qué es lo que doy, ¿no? A través de mi comunicación. Y también tiene que ver con el tema del aprendizaje y la enseñanza, justamente por ser la comunicación una herramienta de esas interrelaciones, ¿no? Con el mundo, ¿no? claro. Por lo tanto, es por eso que en la casa 3 tenemos lo que es el ámbito de la educación. Ahí en la casa 3 justamente es donde podemos tener mucha información de cómo hemos vivido nuestra educación, ahí en el colegio, con nuestros compañeros de colegio, con los profesores que hemos tenido en la educación básica, también la relación con nuestros hermanos, ¿no? Porque ahí estamos hablando de que los hermanos, o sea, la casa 3 que es de Géminis, se refiere también al entorno por eso, ¿no? Porque tenemos un entorno que es la escolaridad, vamos a decir, como espacio, pero también el de los hermanos, ¿no? La fraternidad. Y ahí la relación es horizontal. No Ujú. tenemos una relación jerárquica como con los padres o con los profesores, que son una autoridad, ¿no?
Y, y ahí es donde está el aprendizaje, el saber desde dónde comunicamos, qué es lo que queremos comunicar, que tenemos mucho que decir, pero también Sí, tenemos mucho que aprender y de ahí entonces podemos enseñar, ¿no? claro. Sería un poco... Y también Géminis tiene la tendencia, como hay un cierto grado de insaciabilidad en el conocimiento, puede ser que se convierta en alguien que pica muchos sectores pero no profundiza. Entonces, lo Sí, interesante en el recorrido de ese primer signo mutable es ser capaz de profundizar, de darse cuenta de la importancia de que la palabra esté habitada, ¿no? De que la palabra exacto, sea una palabra que no sea una palabra hueca por su necesidad de exacto, comunicación, porque obviamente Géminis es, yo diría, de uno de los signos que más necesidad tiene de comunicar. O sea, es su medio, ¿no? La palabra es su medio, pero tiene que hacer un esfuerzo para no caer en eso, exacto, exactamente. en la dispersión, lo que tú habías dicho. Y bueno, y decidiros también, Ana, ¿qué te parece? Que bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de Aries, hablamos o de Tauro o de Géminis, tenemos que entender también que hay cualidades dentro del propio Sol en esas casas, la casa uno, la 2 o la 3 o la que fuere. En todos esos elementos, en todas las casas hay 10 grados. 10 grados, 10, está dividida en 30 grados. Y esa división del signo nos da una cualidad diferencial, no la casa, el signo. Está dividido en 30 grados, el primer grado es de un decanato, el segundo de otro, el tercero de otro. No vamos a entrar hoy en ese tema, pero sí Sí, deciros que la cualidad del Sol depende en el decanato que se haya, en el espacio que se haya, en los primeros grados o en los 20 en la altura de la segunda división o la tercera, va a dar una cualidad diferencial, ¿verdad, Ana? sí, sí, exactamente, porque los signos tienen 30 grados cada uno y entonces Exacto. tenemos tres divisiones de 10, que de ahí viene la palabra decanato, y los primeros 10 grados están regidos por un signo, los segundos 10 grados por otro y los terceros 10 grados por otro. Entonces, no es lo mismo un Aries que esté en los grados entre el 0 y el 9,59 sería que un sol que estuviera entre el grado 20 y el 29,59, ¿no? O sea, hay un matiz ahí que hace que se diferencien. Es por eso que también hay que ser un poco, ¿no? Cuidadoso. Tolerante cuando se leen, por ejemplo, los horóscopos en algunos sitios, porque sí que es cierto que antes era como algo mm, muy light a lo mejor, pero me estoy dando cuenta de que cada vez hay más seriedad en este tipo de divulgación de información. Lo Sí. que pasa que es la propia ignorancia de la astrología que hace que no se entienda el por qué no me veo reflejado yo ahora en un horóscopo, porque es que hay muchas cosas. Primero, el Sol es uno de los planetas en una carta natal. Efectivamente. Pero mínimo hay 9 más. Si empiezas a contar asteroides y empiezas a contar otras cosas, entonces imaginaros, a veces podéis tener el Sol en un signo y luego tener una agrupación de planetas en otro signo. Entonces, os vais a ver más reflejados en este otro signo que en el propio solar. ¿Qué tal? O dependiendo si está en una casa más de interiorización. Entonces, es por eso que es muy importante el conocer todos los detalles de la astrología antes de lanzarnos a hacer Ah, ningún claro. juicio y confiar que las cosas que se dicen es porque a partir de ahí tienes un hilo que también puedes estirar y Exacto. interesarte y entonces empezar a estudiar astrología, ¿no? Y Por a ejemplo, o a profundizar. leerla. Claro, Sí, exacto. Es verdad que ahora cada vez hay más personas informadas y bien formadas. sí, Por mucho. tanto, el horóscopo superficial este que nos decía, mañana tendrás un buen día, creo que ya que ha quedado obsoleto porque O la sea, gente total. no presta ninguna atención. Tuvo su momento, Sí, ¿eh? Tuvo su momento, sí, sí, pero sí. ahora en estos Sí, pero momentos ahora hay gente detrás de esto, yo conozco a algunos y son personas muy profesionales, claro. y muy Mm, bien formadas y te dan sí. una visión mucho más profunda. A ver, siempre habrá la revista no sé cómo decir, Del corazón. de entretenimiento, si queréis, ¿no? Pero bueno, siempre hay un rasgo que igualmente es certero, ¿eh? Siempre hay un rasgo ahí Sí. No, y o sea, además, a en lo veces, que se describe hay un rasgo. Si tú te fijas, sí. solamente que a lo mejor no nos sentimos relacionados, pero es por eso.
Bueno, y también tiene su efecto placebo, porque, por ejemplo, una persona que esté atravesando a lo mejor un momento difícil y que el horóscopo así trivial le diga, vas a tener una semana fantástica, pues a lo mejor tiene su razón de ser también, ¿no? O sea, Claro. y además que cada persona tenemos un rango de anhelos diferente, ¿no? O sea, que Mm, todo está bien. Si se da, ahí está, ¿no? sí, sí. Bueno, pues Muy bien. la próxima vez hablaremos de el siguiente cuadrante que atañería Exacto. a Cáncer, Leo y Virgo, Exactamente. interesantes signos, que serían de nuevo cardinal, fijo y mutable. Y bueno, y espero que os haya resultado entendible, que os haya gustado y que si os ha gustado, pues le deis al like. ¿Eh? Exacto. Es una motivación, ¿eh? Me hace mucha Mm. ilusión cuando veo que hay alguien que le ha dado al like o que le ha podido resultar interesante. No Sí, tanto, incluso sino por el comentarios acto de también hay. comunicación, ¿no? Por el acto de comunicar, que es la finalidad última, ¿no? Hombre, ahora queremos un poco dirigirnos a este público no sé, que le hace un poco de interés la astrología, Claro, pero que no sabe. Y bueno, para que podáis también tener un poco de idea inicial, exacto, ¿no? exacto. Y que comprobéis que nada es lo que parece muy simple, muy Sí, accesible, pero que hay matices. Por ejemplo, eso de los decanatos que he comentado es un poco para ver la complejidad a la hora de definir algo de forma simplista, ¿no? Como es un sol en exactamente. Aries o un sol en Tauro, Que etc. cuando se empieza a profundizar y a estudiar bien y sobre todo en un ámbito personalizado y tal, pues es que claro, toda esa información es como que se va ordenando. Es Y impresionante. aparte que es a nivel evolutivo, a nivel personal, yo siempre digo que es una de las herramientas que más me ha acercado a mi propia comprensión, o sea que la Totalmente, a astrología es un conocerte mejor camino, y ¿verdad? tanto, Sí, y sí. tanto. Bueno, pues eso, Muy a ver, bien, nos vemos al pues ratito gracias. y un abrazo a todos y todas Un y abrazo a todos y otro a ti, Marisa. Muchas gracias, igualmente, Ana. como siempre, por este espacio. Gracias. Chao. Chao.